Hola chicos, bienvenidos. Vamos con un nuevo vídeo, en este caso para hablaros de la fermentación láctica. Segundo vídeo que le dedico a las fermentaciones. En el primero puse las bases de lo que era el catabolismo anaerobio y las características generales de la fermentación. Y como os decía, faltaban dos vídeos para no hacerlo demasiado largo. Uno que voy a dedicarle a la fermentación láctica y el siguiente que será a la fermentación alcohólica. ¿Vale? Como siempre, deciros o recordaros que todos estos vídeos los tenéis en la web www.canalbiología.com, donde los tenéis ordenados y agrupados por sus distintas temáticas. Y también, como siempre, voy a poner una serie de imágenes que van a permitir, pues que van a ayudar, ¿no?, a entender mejor, en este caso, la fermentación láctica. Bien, ya tenéis ahí en pantalla entonces la secuencia bioquímica, la serie de reacciones que tienen lugar en este tipo de fermentación, y nos ponemos en aquellas bacterias que se desarrollan en la leche. Hablaremos por lo tanto de dos etapas cuando hablemos de fermentación láctica. La primera, que consiste en que las bacterias van a ser capaces de hidrolizar la lactosa en glucosa y galactosa, ¿de acuerdo? Al tiempo que se va a producir, o la galactosa se va a isomerizar y transformarse en glucosa. Esta sería la primera etapa. Una segunda etapa sería cuando la glucosa se va a transformar en ácido pirúvico, y ahí es donde ya entra el esquema que tenéis ahí en pantalla. Es decir, la glucosa se transforma en ácido pirúvico y, como no hay oxígeno, va a ser el propio ácido pirúvico el que acepte los electrones del NADH, con lo cual este se va a oxidar a NAD+, tal como estáis viendo ahí en la secuencia del ácido pirúvico a ácido láctico. Es decir, se produce el NADH, se oxida a NAD+, y va a ser el ácido pirúvico el que se reduzca a ácido láctico. Acordaos que el que sea un propio intermediario del proceso metabólico el que acepte los electrones era una de las características en las cuales se basaba el catabolismo anaerobio, como consecuencia de esa falta de oxígeno. En la fermentación láctica, el producto final del proceso va a ser el ácido láctico. Por lo tanto, característica fundamental: el NADH se oxida a NAD+, y los electrones producen que el ácido pirúvico se reduzca a ácido láctico, ¿vale? Bien, vamos a ver, el ácido láctico que se forma sale de la célula. Acordaos que era otra de las características de las fermentaciones, es decir, que se produce la salida del producto final de la célula. Sale de la célula, entonces, como digo, como producto de desecho, y este ácido láctico lo que va a provocar es una disminución en el pH de la leche, que va a su vez producir la precipitación de las proteínas. Es lo que se conoce, por ejemplo, que la aparición del cuajo, ¿vale? Este cuajo va a ser la base en procesos tecnológicos, en procesos industriales, para la obtención del yogur, de la cuajada, del queso y demás productos nutritivos. Esto, como digo, como aplicación tecnológica, aplicación industrial de la fermentación láctica. También podemos hablar de que se produce la fermentación láctica a nivel muscular, y esto ocurre cuando no hay un aporte de oxígeno, en base a la demanda que ese tejido muscular necesita. Es decir, el músculo requiere más oxígeno de lo que ese cuerpo es capaz de darle. En condiciones normales, como digo, en el músculo el ácido pirúvico que resulta de la glucólisis va a continuar su oxidación en la mitocondria hasta convertirse en CO2 sin agua. Esto, repito, en condiciones normales. Pero ¿qué ocurre cuando, por las circunstancias que sea, generalmente porque el trabajo que realiza ese músculo es mayor, no hay el suficiente aporte de oxígeno como para de alguna manera, o que ese trabajo muscular le está exigiendo, ¿no? Esto ocurre sobre todo cuando no hay un entrenamiento previo, ¿no?, que le permita acomodar los ritmos respiratorios a la oxidación de la glucosa. Lo que ocurre es que cuando pasa el tiempo, al cabo de un tiempo, el oxígeno comienza a disminuir en la célula muscular, por lo tanto el ácido pirúvico se ve incapacitado de completar su oxidación, como os dije antes, a CO2 sin agua. ¿Esto qué supone? Supone que el NADH que se está formando durante la glucólisis se va a oxidar a expensas de la reducción del ácido pirúvico a ácido láctico, como acabáis de ver o como tenéis ahí en el esquema.
El ácido láctico lo que va a provocar es una disminución, lógicamente, antes pues se producía una disminución en el pH en la leche, con lo cual provocaba que las proteínas precipitasen. Aquí lo que va a suceder es que el ácido láctico va a disminuir el pH del músculo, provoca fatiga muscular, aparecen una serie de microlesiones en la fibra muscular a nivel de la célula, y esto da lugar a lo que se conoce como agujetas, ¿vale? Una vez que el ejercicio termina y de nuevo la respiración aeróbica se normaliza, el ácido láctico vuelve a convertirse en glucosa, y esto sucede en el hígado, ¿de acuerdo? Esto es lo que puede ocurrir cuando se trabaja o cuando hay una fatiga muscular como consecuencia de que no hay suficiente aporte de oxígeno en base a la demanda que ese tejido muscular le exige como consecuencia del trabajo que está realizando. Vale, espero que lo hayáis entendido. De acuerdo, si tenéis alguna duda, por favor me la comentáis, y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar.